Hola, buenos días. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Literalmente, el versículo de 1 Samuel 7:12 dice: Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: Hasta aquí nos ayudó el Señor. 1 Samuel 7:12. Pues llegamos al último domingo del año y, como es común en estas fechas, muchos nos paramos a definir nuestros propósitos para el nuevo año que nos espera, ¿no? En general, nos hacemos buenos propósitos, como perder algunos kilos, comprar lo que más nos apetezca, ser mejores personas, mejorar nuestra relación de pareja, de familia, hacer nuevos amigos, vamos, lo típico. Para muchos cristianos podríamos añadir a estas cosas algo como leer más la Biblia, orar con más fe, asistir más a la iglesia, también lo típico. Nos hacemos estas promesas a uno mismo con cierta determinación, decididos. Sí que vamos a hacerlo, ¿no? Pero luego se van pasando los días y ya las dejamos para la siguiente Nochevieja. Nos cabe una pregunta. La pregunta es: ¿cómo procederemos nosotros este año? El capítulo 7 de 1 Samuel nos encontramos con la historia de la victoria de Israel sobre los filisteos en Mizpa. El arca de la alianza se quedó por unos 20 años en Kiriat Jearim, en casa de Abinadab, bajo el cuidado de su hijo Eleazar. Durante ese tiempo, el profeta Samuel trabajó para reavivar la verdadera fe y religión en Israel. Esa época, si vamos al versículo 2 de este capítulo, en esta época todo el pueblo de Israel buscaba con ansiedad al Señor y se lamentaba ante él. Así que Samuel le exhortaba al pueblo a que se convirtiera verdaderamente a Dios y se deshiciera de todos los ídolos falsos que mantenían en sus casas y en sus vidas. En breves palabras, los versículos 3 y 4 tienen una fuerza muy importante, son muy expresivos. Y en ese sentido, tenemos aquí uno de los avivamientos más efectivos que jamás tuvo lugar en Israel. Si vamos a los versículos 5 y 6, vemos a Israel en profunda tristeza y humillación por su pecado. Derramaron sus corazones en arrepentimiento ante el Señor. Fueron libres y sinceros en su confesión y decididos en su resolución de desechar todos sus malos actos. Hicieron una confesión pública diciendo: hemos pecado contra el Señor, dando así gloria a Dios y a la vez asumiendo su vergüenza personal como pueblo, como individuos. Y si confesamos así nuestros pecados, incluso nosotros hoy, encontraremos a nuestro Dios fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados también a nosotros. Los filisteos se aprovecharon que Israel parecía vulnerable e invadieron su territorio, ¿no? La espiritualidad cristiana siempre parece a los no creyentes una debilidad. Y fue lo que pensaron los filisteos. Están muy religiosos, ¿no? Están muy sensibles a su Dios, pues es nuestra oportunidad. Cuando nos arrepentimos y nos reformamos, debemos esperar dura oposición de nuestro mundo. Y eso no puede desanimarnos. Tenemos que seguir adelante, ¿no? Pero sí que a veces nos sentimos un poco desanimados. Y la palabra de Cristo: en este mundo tendréis aflicciones, pero tened ánimo, yo he vencido al mundo. Juan 16:33, pues son palabras que nos ayudan a seguir, que nos infunden ánimo y fuerza. Los israelitas en aquel momento rogaron a Samuel que orara por ellos, y Samuel sí que lo hizo. Samuel intercedió por el pueblo ante el Señor. Qué consuelo es para todos los creyentes saber que nuestro gran intercesor celestial,
en lugar de Samuel, o en lugar de David, o en lugar de Pablo, o en lugar del pastor. Nuestro gran intercesor celestial nunca cesa, nunca se calla, siempre intercede la presencia de Dios por nosotros. El sacrificio ofrecido por Samuel, sin su oración, habría sido una sombra vacía. Dios dio una respuesta plena de gracia y Samuel erigió un monumento en memoria a esta gran victoria para la gloria de Dios y para animar a Israel. Como ellos, también nosotros, la Iglesia, a lo largo de las generaciones hemos tenido motivos para erigir ebenézeres por liberaciones y victorias dadas por Cristo. Si miramos nuestras vidas, seguramente vamos a encontrar una infinidad de ocasiones en las que podemos decir el Señor nos ayudó. Ni las persecuciones externas ni las corrupciones internas han prevalecido en su contra, porque hasta aquí el Señor le ha ayudado y seguirá ayudándonos como iglesia, como personas, como familia, incluso hasta el fin del mundo. La parte final del texto, versículos 13 a 17, refuerza algunos hechos que ocurrieron luego después de que este monumento de Ebenezer fuera levantado por Samuel. Cosas como durante toda la vida de Samuel, el Señor manifestó su poder sobre los filisteos. Otra de ellas, los israelitas recuperaron las ciudades que los filisteos habían capturado anteriormente. Y más, hubo paz entre Israel y los amorreos. Y por fin, Samuel siguió gobernando la casa de Israel toda su vida. Estas son afirmaciones que nos indican claramente que la gracia, que la bendición del Señor siguió con su pueblo durante todo ese periodo. Y ahora nos volvemos a nosotros en este último domingo del año y meditamos en el significado que tiene la expresión Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Lo primero de todo creo que es comprender que esa expresión nos obliga a girar nuestra mirada hacia el pasado, o al menos hacia los últimos meses. Hasta aquí es un marco, ¿no?, que nos exige a uno evaluar la última etapa de su vida, de su camino de vida. Para decir, hasta aquí nos ha ayudado el Señor, debemos antes reflexionar e interpretar los últimos eventos y ocasiones que hemos vivido bajo la perspectiva del propio Señor. Interpretar lo que vivimos a los ojos de Dios. O sea, no podemos decir, hasta aquí nos ayudó el Señor, sin mirar hacia atrás. Si evaluamos el último año desde nuestras expectativas, desde nuestros criterios humanos personales de vida, puede que nos decepcionemos en muchas cosas o incluso que nos frustremos por fracasos, por imposibilidades, por falta de alternativas, por, no sé, innúmeras metiduras de pata y por desobediencias varias a la palabra del Señor. Hasta aquí nos conduce a una revisión de vida que se debería hacer a diario y no únicamente en el último día del año. Pero lo más importante es que si evaluamos nuestros días desde la perspectiva de la palabra de Cristo, ciertamente nos veremos obligados a reconocer nuestros pecados y a confesarlos en profundo arrepentimiento. El hasta aquí no es un grito de victoria y alabanza, tampoco de alivio por haber llegado hoy cargado de realizaciones personales, no. Se trata, eso sí, de arrepentimiento, de confesión y de una vuelta a la fe. Así que alcemos nuestros ojos, nuestros corazones, nuestras mentes hacia el pasado y confesémonos ante el Señor. Y abandonemos nuestros ídolos personales, nuestra autosuficiencia ante Él, nuestras desobediencias a su voz.
Pero el Ebenezer no se queda estancado en una mirada hacia el pasado, también se gira al presente y reconoce la gracia permanente de Dios en nuestras vidas, pues Él nos ayudó hasta aquí. Y aquí estamos, en este momento y en este lugar. Llegamos al momento presente arrepentidos, confesados y reconciliados con Cristo, reconociendo que la ayuda del Señor siempre estuvo ahí, aun cuando no la veíamos. Sin embargo, el camino de la reflexión arrepentida de nuestros actos pasados nos lleva inevitablemente a un reconocimiento presente de la ayuda, del soporte y de la gracia de Dios. No podemos reconocer esta gracia presente de Dios si no la buscamos ver por los ojos del arrepentimiento y de los principios de la palabra de Dios. Ese es el camino para mirar nuestro momento presente. Únicamente de esa forma es que se puede equilibrar nuestra vida en el momento de hoy. Así que arrepentámonos, confesémonos, pero también tomemos nota de sus misericordias. No digo que hagamos un mero listado de cosas buenas que nos hayan pasado, porque también podríamos hacer un listado de las cosas malas, que seguro que nos pasaron y que puede que supere en mucho el primer listado. Lo que digo es que sí que miremos a nuestro pasado y a nuestro presente bajo el concepto de la gracia de Cristo, pues puesto que te basta con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, dijo el apóstol Pablo, 2 Corintios 12:9. Lo que digo es que necesitamos reinterpretar lo bueno y lo malo, la salud y la enfermedad, las certezas y las dudas, las alegrías y las decepciones, lo mucho y lo poco, pero siempre y todo bajo la perspectiva de la gracia de Cristo, bajo la perspectiva de que su poder se perfecciona en nuestras muchas debilidades. Y por eso, si miramos hacia el futuro, sea el próximo año o a más largo plazo, solo lo veremos correctamente tras reinterpretar el pasado bajo el prisma de la gracia divina, reconociendo su voluntad y su poder, siendo escritos en nuestro momento presente en cada situación de la vida. El futuro no es incierto. Puede que no lo conozcamos al dedillo y puede que no sepamos lo que nos va a pasar el próximo año. Puede que tengamos muchas sorpresas, algunas buenas y otras no tan buenas, pero no es incierto. El futuro del Señor en nuestras vidas ya está definitivamente escrito por la obra de Cristo. Es un futuro que ya lo tenemos garantizado, ¿no? Y esto nos ayuda a mirar hacia los próximos meses y años con ojos cristianos, dando pasos ciertos y seguros hacia la consagración total de nuestras vidas, hacia el servicio a Cristo, mirando a los demás con misericordia, puesto que tal como nosotros, igual que nosotros, los demás necesitan desesperadamente este evangelio que disfrutamos y tomamos la iniciativa de compartirlo con ellos. Si miramos al pasado y al presente, tenemos que mirar también el futuro. Nuestro futuro está garantizado porque el Señor nos ayudó hasta aquí y lo seguirá haciendo todos los días de nuestras vidas. Así pues, de hecho, hasta aquí vemos como el Señor puso su mano sobre nosotros. Reconocemos que nos sigue Él ayudando y que seguirá hasta el fin de nuestros días en este mundo, conduciéndonos por su gracia, y aún después, en la eternidad, será esa misma gracia la que nos sustente. Que tengamos todos una feliz Nochevieja y un bendecido Año Nuevo.